Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 2 de mayo y aquí en la comunidad donde vivo, Madrid, es festivo. Así que, pues bueno, estaba viendo por la ventana cómo estaba cayendo un tormentón. Hoy me toca hacer series, pues yo soy un corredor aficionado, me encanta hacer deporte. Soy de esos que no lo ven por la tele, que lo hacen en la calle. Y bueno, pues hoy me tocaba hacer un día duro y con lo que está cayendo digo, bueno, pues voy a hacer el vídeo y me lo quito ya de en medio, que es mejor hacerlo a estas horas. Hoy os voy a contar una historia de terror para los nuevos, para la gente que llega nueva al canal y no me conoce de nada, y una historia que es exactamente la misma, pero que da muchísimas alegrías a todos aquellos que me seguís desde hace mucho tiempo, ¿vale? Es una historia que da mucho miedito, mucho miedito. Pero antes de empezar con esa historia, que es súper importante para la gente nueva en bolsa y para los que lleváis unos pocos años y pensáis que lo sabéis todo, yo todavía no sé mucho de bolsa y llevo más de 2 décadas y os puedo asegurar que me queda muchísimo por aprender. Os recomiendo que la escuchéis y prestéis muchísima atención, y si hace falta escucharla 2 o 3 veces, la escucháis, no pasa absolutamente nada. Eso sí, por favor, agradecerlo con un like, que es por vosotros, es para que ganéis dinero, por lo menos para que no os roben, que hay mucha gente que le están robando la cartera y no se está dando cuenta, ¿vale? Muy importante. Si no lo has hecho ya, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, y si lo quieres agradecer con un like, yo sí que estaré agradecido. También te puedes hacer miembro del canal con sus ventajas. ¿Dónde? Debajo de cualquier vídeo, debajo del título, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, un circulito azul que pone Cosas de Bolsa, al lado hay un botón que pone Unirme. Pinchas ahí y tienes 3 modalidades. Bueno, voy a empezar ya con la historia porque hoy vamos a ver OHL, ¿vale? OHL, que está en un proceso, otra ampliación de capital más. También hay unos bonos convertibles por ahí, que da mucho miedito, vamos a hablar de ella. Vamos a ver también Tokyo Electron, ¿vale? Que nos lo pide nuestro amigo Alex, miembro premium de la comunidad y por lo tanto tiene prioridad. Pero también vamos a ver una empresa que es la 7735, también japonesa, para Alex. Otro Alex. Además, también vamos a ver pues empresas que traigo muy a menudo y no sé por qué, pues oye, hace bastante tiempo que no la traigo, como ese Grupo San José, Fluidra y Almiral. Además, como es viernes, pues oye, vamos a traer IAG y Farmamar a ver qué tal van, y estas dos empresas, ArcelorMittal y Repsol, que me sirven para contaros vuestra historia de miedo. Sin más, apagar las luces, cerrar las persianas, quedaros un poquito oscuro, porque viene el terror. El terror es... Sí, va a defraudar un poco. El terror es tener que aguantar los comentarios de muchísima gente en YouTube que me vuelven a explicar cómo hay que invertir en bolsa después de tantos años. Es como vosotros mismos, que seguramente lleváis un porrón de años trabajando y os viene un niño de 10 años a explicaros cómo se trabaja, cuánto dinero hay que ganar y cómo mantener la casa. Seguro. Digo, pues esa es la misma sensación que tengo yo. Digo, vamos a ver. Por favor, ¿cómo que hay que comprar bancos? Es que ya me lo he repetido varias personas, ¿no? Gracias a Iturralde y a ti, me comentan, como si yo conociese a Iturralde de algo, y yo soy un don nadie que está aquí en su casa mirando como yo por la ventana, y Iturralde es un tío famoso que sale en la tele, yo no he salido en la tele en mi vida ni quiero hacerlo. Pues oye, simplemente porque hago un vídeo recomendando no comprar bancos sino deshacer posiciones. Bien, ¿cuál es la historia de terror? Porque mucha gente piensa que lo sabe todo y realmente no sabe nada, exactamente igual que yo. Voy a empezar, por ejemplo, por OHL. OHL, una empresa que no gana dinero, que tenía muchísima deuda, que tenía que rogar, por favor, que venga alguien a salvarnos porque entramos en quiebra y tenemos que deshacer la sociedad. Bueno, pues había inversores aquí que me explicaban que en 30 céntimos era muy buena compra porque OHL valía 1 euro. No sé qué fue de ellos. Yo les recomendé, sal con todo, vete y olvídate de OHL. Llegó hasta aquí, volvió a subir, más o menos en esta zona, les volví a repetir exactamente el mismo vídeo. Salir con todo, esto es muy malo. Los miembros del canal, por cierto, tienen un vídeo explicando que la entrada de José Elías es una muy mala opción, donde he puesto declaraciones oficiales de esta persona, hablando de cómo trata a sus acciones, que tiene varias, qué es lo que quiere de esas acciones en un futuro, y no es nada bueno para los accionistas, ¿vale? No es nada bueno para los accionistas. ¿Y a qué se dedica? Y no es nada bueno. Cada vez que este señor se mete en una acción, bueno, para los accionistas minoritarios suele ser muy mala idea. Así que mucho cuidado con OHL.
Seguimos con la historia de terror. Bueno, pues la historia de terror comienza cuando me dicen que gracias a los bancos la gente está ganando muchísimo dinero. Y es cierto, a cual esta persona yo le escribo y digo, que ya has vendido el banco. Dice, no, no lo he vendido. Dice, entonces no estás ganando un duro. Si tú no vendes tus acciones, tú no ganas dinero. ¿Cuándo hay que vender las acciones de un banco? En máximos. ¿Cuándo sabemos cuáles son los máximos? No lo sabremos nunca, nadie lo sabe. Para que os pongáis un ejemplo, fijaros la historia de mi vida, estamos hablando del último lustro aguantando ciertos comentarios. Comienzo con Repsol, que es muy famosa, donde yo, pues antes de hacer vídeos en YouTube, no podía recomendaros porque no hacía vídeos, pero bueno, esta es una zona óptima de compra, que lo he repetido 1.000.000 de veces en todos mis vídeos, pero aquí ya estábamos en una zona donde yo hacía vídeos y yo recomendaba, por favor, saliros de Repsol, por favor, saliros de Repsol. Comentario sí, comentario no. Vídeo sí, vídeo no. Donde se acaba Repsol, siempre tenía que aguantar los mismos comentarios. ¿Qué sabrás tú? Repsol acaba de ganar 1.500 millones. Estamos en máximo, se va a 20 euros. Digo, por cierto, está el ajuste por dividendo y marca 14, pero en realidad llegó a 16, 16,2, 16,3, más o menos por ahí por esa zona. A 16 euros no puede quedar nadie dentro porque Repsol se va a dar la vuelta, patatín, patatán. Insulto va, insulto viene. Tú que sabrás de bolsa, tú no tienes ni idea. Bueno, pues llegó a 16 y pico. Hoy la podéis comprar o vender por 11 euros. ¿Vale? Llegó a un mínimo de 9,58 y esto va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque el petróleo está bajando. Tenemos al señor Trump que le interesa el petróleo barato, le interesa los aranceles, le interesa un montón de factores que harán caer la empresa a valores ridículos. Cuando llegue en ese momento os recomendaré comprar. Lógicamente esas personas no volvieron a escribir porque se llevaron una lección de vida y espero que me estén escuchando y que hayan aprendido la lección. Se vende en máximos, se compra en mínimos, no al revés. Bueno, pues seguimos con la pesadilla, volvemos a ArcelorMittal y vuelvo a decir, una vez que ya ha tocado los 30 y tantos euros, 32 euros, se vende y esperamos el siguiente ciclo bajista, pase lo que pase, da igual. Los señores Mittal, la familia Mittal, son famosos porque en este momento de aquí comenzaron a vender a 28 euros por acción miles de acciones, en paquetes de miles de acciones, mientras salían noticias de que ArcelorMittal se iba a 100 euros, a 100 dólares, perdón. Con lo cual yo os decía, por favor, vender, vender, vender y volver a vender y ya volveremos a comprar ArcelorMittal cuando llegue por debajo de la zona de los 10 euros por acción. Lo cual algunos, tú no tienes ni idea, porque tú eres tonto, porque tú eres no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, pues efectivamente con este impulso alcista, gracias a las noticias de Trump, toca máximos, deshace todo Dios posiciones y nos volvemos otra vez a las miserias. Y llegaremos, tarde o temprano volveremos a la zona de los 10 euros. Sin ningún problema, ¿vale? Y con esta, 1000. Podría poneros el caso de IAG, que es más famosa en mi canal, donde, bueno, pues yo aquí en 2,50 euros me estaban dando bofetadas por todos lados diciendo, por favor, no compréis IAG, no tiene ningún motivo para salir desde los 90 céntimos, 1 euro por acción, a 2,50 cuando estaba perdiendo 7.000 millones de euros al año. Al año siguiente perdía 2.000 millones, al año siguiente más o menos parecido, pero bastante menos. Y os decía, bueno, pues en 1,15 € hay que empezar a comprar. Y cualquier precio por debajo de 1,51 €. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, pues aquí insultos y tú no tienes ni idea, pero ¿cómo va a bajar IAG a esos precios? Porque IAG no lo vas a volver nunca más a esos precios. Bueno, pues los precios se cumplieron. Empieza a subir, a subir, a subir. Subida vertical, lógicamente yo no soy de los que piensan que hay que vender IAG todavía, pero cuando hay una subida vertical, luego hay una caída vertical. Otra vez la misma película, tú no tienes ni idea, pero tú dónde has aprendido de bolsa, porque tú no tienes ni pajotera idea, tú eres medio tonto, y en realidad no soy medio tonto, soy tonto entero. Pero bueno, es la vida. Esa es la pesadilla. Salir por favor de ese bucle. De ese bucle. Yo no estoy aquí para meterme con nadie, no estoy aquí para llevarle la contraria a nadie. Yo cuando hablo las acciones no caen. Yo cuando hablo tampoco las acciones suben. Las acciones van a hacer lo que tengan que hacer en cada momento. Yo estoy aquí para ver dónde hay ciertos problemas y avisaros, con cierta antelación dentro de mis capacidades. Que os lo vuelvo a repetir, no soy medio tonto, soy tonto entero. Pero hay cosas que se me dan bien en la vida y una de ellas es esta. Correr, por ejemplo, se me da fatal. Por mucho que entrene no mejoro mucho, pero esto se me da bien. Así que no es que me hagáis caso, no es que tengáis que salir, pero por favor los de los bancos,
Estamos en máximos, en algunos máximos históricos, ganando mucho dinero. Exactamente igual que Repsol aquí. Y esta es la historia de Repsol. Y los bancos les va a pasar lo mismo. Entonces hay mucha gente que dice, estoy ganando mucho dinero con los bancos. Digo, pues es momento de coger ese dinero y guardarlo debajo de la almohada, majo. O maja, que creo que es maja. Digo, porque el problema que tenemos es que en el momento que se den la vuelta los tipos de interés y empiecen a presentar un trimestre malo, el banco va a hacer un sustito, va a caer un poquito y va a recuperar un poquito. Entonces ahí ves cómo se ha equivocado el de cosas de bolsa. Y luego va a presentar un segundo trimestre peor que el anterior. Y entonces cuando se van a pegar un zapatazo que vais a correr detrás del precio para poder salir y vais a presumir que habéis ganado un 50%, cuando 6 meses antes podíais haber ganado un 300%. Ese es el problema de los bancos, ¿vale? Estamos en máximos, con máximo beneficio, que sé que es una alegría, pero que es bastante probable, tiene una probabilidad altísima de pegarse unos cebollazos increíbles, pero increíbles, como pocos, ¿eh? Como pocos. Miraros la historia de Repsol, miraros la historia de ArcelorMittal, miraros la historia de IAG, miraros la historia de Farmamar, ahí tenéis en la biblioteca de vídeos, podéis elegir la fecha que queráis y ver lo que yo opinaba de cada una en cada momento y luego me comentáis, ¿vale? Esa es la historia de terror. Para los que llevan tiempo conmigo y saben cómo me las gasto, se estarán ahora descojonando, diciendo, Miguel, pero si es que esto... Digo, ya, es que hay mucha gente nueva en el canal que no me conoce, no sabe la historia, no saben de dónde venimos y hay que ponernos en preaviso, ¿vale? Hay que salir de ese ciclo vicioso de compro cuando las cosas van bien y compro cuando rompe una resistencia, exactamente igual aquí, ArcelorMittal, cuando rompió una resistencia, va gente y compra, porque la han visto en la tele. No, hay que comprar las empresas, hay que comprarlas cuando rompa resistencia. Digo, hay que ser muy tonto para creerse eso, por favor, ¿vale? Por favor. Ahora sí vamos a empezar con el vídeo con OHL y voy a empezar aquí repartiendo bofetadas a todo el mundo. ¿Qué le pasa a OHL? OHL lleva ya 3 ampliaciones de capital y la gente aplaudiendo con las orejas. Y la gente aplaudiendo con las orejas. ¿Qué es lo que más me duele? Vamos a ver, OHL, empresa que lo tenía una familia, la familia Laín, donde esa misma familia en máximo se pone en corto, viendo que la empresa es un auténtico desastre, se pone en corto, empiezan a prestar acciones a los cortos y ya cuando la hunden en la miseria, se la venden a 2 hermanos mexicanos. Los hermanos mexicanos entran y dicen, hemos hecho el negocio del siglo con estos españoles que son medio tontos, vendiendo una constructora con cierta deuda que podemos sacarle mucho provecho porque tiene mucho negocio en Estados Unidos. Y los hermanos Amodio pues se dieron cuenta que les habían engañado. Les habían engañado. Y su gestión pues no es suficiente para llevar a OHL a buen puerto. Bien, la gente, lógicamente, cuando compra acciones, piensa que la gente que dirige una empresa está muy preocupados por los accionistas. Y tenéis que saber que la gente que dirige una empresa es millonaria y es rica porque no les importa nada ni nadie. Lo tenéis que entender. Una persona que es millonaria, si no es porque le ha tocado la lotería, es porque es un auténtico depredador. Compra cosas hiper baratas para venderlas hiper caras y que se jorobe el siguiente que las compre. Eso lo tenéis que meteros en vuestra cabeza. No hay ni un solo CEO en ninguna empresa, ni directivo de ningún tipo, ni gente que invierte en ninguna empresa que esté pensando en vosotros. Vosotros lo que tenéis que hacer es correr detrás del precio y así le estáis haciendo la jugada a ellos. Yo siempre lo he dicho en muchísimas ocasiones. Cuando una mano fuerte quiere deshacer posiciones en una empresa, necesita millones de tontos que quieran comprar sus acciones. Y las tiene que vender caras. Y ellos lo saben que están caras. Pero a ti no te la pueden decir, porque si no, no hay tonto que la quiera comprar. Te tiene que decir que esto se va a las nubes, es la mejor empresa en la que estoy, y al mismo tiempo estoy deshaciendo posiciones, como la familia Mittal en ArcelorMittal, vendiendo miles de millones de acciones a 28 euros por acción. Bueno, miles de millones no, pero docenas de millones de acciones sí, a 28 euros por acción. Mientras al mismo tiempo te decían que esta empresa valía $100. Lógicamente, si te digo, no, es que yo me estoy yendo, es que tengo otra cosa que hacer, pues tú no las compras. Pues en OHL pasa exactamente lo mismo. Estos 2 hermanos Amodio se encuentran con una empresa que es una bancarrota, no gana dinero, sino que pierde, prácticamente no genera caja y resulta que es que tienen que pagar unas deudas millonarias que no pueden hacer frente. Necesitan, por favor, que venga un salvador. Y aparece el señor Elías con sus amiguitos para hacer aquí la de Dios es Cristo. ¿A qué viene el señor Elías aquí?
a salvar OHL porque le importa mucho la construcción en Estados Unidos. ¿A que sí? No, no viene a eso. Viene a forrarse. ¿A costa de quién? De los tontos. ¿Quiénes son los tontos? Nosotros somos los tontos. ¿Vale? El dinero no se crea. El dinero cambia de manos. ¿Cómo cambia de manos? Tiene que haber gente que sea muy lista, poquitos, y millones de tontos. Los tontos somos nosotros, los muy listos son ellos. ¿Quiénes son los ricos? Ellos. ¿Nosotros qué somos? Tontos y pobres. ¿Cómo es posible esto? Porque somos tontos. Eso lo tenemos que entender, ¿vale? Una vez que nosotros nos damos cuenta de la jugada, es cuando no tenemos que seguirle papel a esta gente. Porque si le sigues, el problema que tiene es que te vende la moto. Porque ellos son ricos, precisamente, porque vosotros hacéis lo que ellos quieren. Bien, dicho esto, ¿por qué no hay que estar en OHL? OHL es un auténtico desastre. A lo mejor algún día, cuando cambien los resultados fundamentales, podré cambiar de opinión y deciros, oye, lleva 5 resultados trimestrales con buena pinta, poca deuda y tal. Muy bien, pues entonces ya veremos si compro OHL o no. Pero ahora esto es un auténtico desastre. Donde ha pasado de tener 500 millones de acciones a llevar ya por 1.200 millones de acciones y ahora quieren volver a hacer otra ampliación de capital. Y además te anuncian en la cara que quieren hacer bonos convertibles. Por favor, miraros mis vídeos de qué ha pasado en Audas, empresa de este señor José Elías, con los bonos convertibles cuando estaba en 2,50 €, que llegó hasta 2,75 € y la desplomaron hasta 60 céntimos. José Elías estaba preocupado porque Audas pasó de 3 euros, 2,75 a 60 céntimos y está ahora a 1,50 €. ¿Está preocupado? No. Y además tenéis declaraciones públicas en YouTube donde este señor dice: a mí lo que le pase a la acción me da igual. Yo lo que tengo es activos que me generan dinero y sueldazos y encima dividendos. Y a vosotros que os den morcillas. Tengo otro vídeo en YouTube, tiene otra gente vídeos en YouTube donde este señor dice: pero chico, ¿no te das cuenta que Audas está en un ciclo horizontal donde compras a 1,40 € y vendes a 2 € y te se están forrando y hay gente tonta que compra a 2 €? Ese es el señor José Elías, ¿vale? Son vídeos que están en YouTube que podéis verlos todos. Se descojona de los accionistas porque está para ganar dinero para él, para seguir su tren de vida, para sus negocios y sus inversiones. Y a vosotros os van a dar morcillas y lo tenéis que tener muy claro. Bien. Dicho esto, aquí tenéis una noticia, por ejemplo, del Economista, donde habla de lo que está pasando, ¿no? Ahora hay una guerra interna entre José Elías y los Amodio, porque ahora los Amodio quieren una ampliación de capital de 50 millones de euros, ¿vale? Al mismo tiempo que hay unos bonos convertibles, donde la acción sale a 26 céntimos de euro, ¿vale? Con más o menos, con una prima, a 25 céntimos de euro, con una prima de un céntimo de emisión. Muy bien, perfecto. Necesitan llegar a cierta cantidad de dinero, y aquí lo dice. Según ha reconocido OHL a la Comisión Nacional de Mercados y Valores, la banca liberará hasta 15 millones de euros de efectivo depositado en garantía de las líneas de avales conforme a los compromisos asumidos por las entidades financieras en el contexto de la recapitalización acordada en 2024, siempre y cuando los principales accionistas del grupo participen en el aumento de capital. Bien. Los hermanos mexicanos, Luis y Mauricio Amodio, primeros accionistas con este porcentaje, del también mexicano tal y tal, con otro porcentaje, ya han comprometido una aportación de 20 millones de euros, por lo que inyectarán más capital que corresponde de sus participaciones actuales. De este modo cubrirán el 40% de la ampliación. José Elías, dueño de más del 10%, no ha desvelado aún si suscribirá la operación, en la que debería asumir, para no diluirse, en torno a 5 millones. El empresario aguarda a los cambios de gobernanza de OHL con el nombramiento de 3 consejeros independientes tras abandonar el órgano de gobierno hace un mes por discrepancias en la gestión de los Amodio. Bien, estos señores ahora están haciendo un papel. Yo me peleo contigo, tú me peleas conmigo y el señor Elías dice: pues yo no voy a acudir a ampliación de capital. Pues tienes que acudir, majo, y lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que están haciendo el tonto, ¿vale? Se están riendo de los accionistas minoritarios. Por supuesto que va a acudir, porque si no acude, se diluye muchísimo su inversión y ya simplemente va a perder dinero. Si además no acude, sabe perfectamente que la banca no va a liberar esos avales de 15 millones de euros, con lo cual OHL lo va a pasar mal. O sea que al mismo tiempo se diluye sus acciones y al mismo tiempo está perjudicando a la empresa para que la empresa se hunda. Uf, pues tenemos un problema con José Elías. No, sabemos perfectamente que José Elías va a ir directamente a la ampliación de capital, o ha vendido ya una gran parte de sus acciones y se ha pirado, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido.
Bien, ¿todo esto qué tiene que ver con vosotros? Pues esto tiene que ver con muchísimas cosas. El problema está en que la gente piensa que OHL puede cambiar. Sí, es verdad que puede cambiar una vez que no tenga deuda. Bueno, pues tendrá muchos menos gastos, podrá volver otra vez a beneficios. El problema es, estamos hablando de una empresa que gana o pierde, ¿no? Dinero, pero vamos a imaginar que ya no tiene deuda, que empieza a ganar dinero, el negocio va como va. Sí, dice la gente, no, es que tiene el máximo en cartera de pedidos. Me parece estupendo y maravilloso que tenga el máximo de pedidos. El problema es qué porcentaje de esos pedidos dan beneficio. Entonces cuando la gente no sabe decirte. No sabe decirte. Las constructoras tienen unos márgenes pequeñísimos. Tener una gran cartera de pedidos no significa ganar una gran cantidad de dinero. No tiene por qué ser así. Ya puedes facturar 1.000 millones, que si tú sacas 1 millón de beneficio, estás haciendo el tonto. Si tú tienes 2.000 millones, pues a lo mejor sacas 2, pero lo probable es que saques 1,5, porque tienes más costes, tienes que gestionar más cantidad de proyectos, más rapidez, con menor calidad, te pueden denunciar, bueno, 1.000.000 de cosas que ya sabéis de las constructoras. Bien, dicho lo cual, imaginemos que esta empresa se quita toda la deuda, por lo tanto va a recibir más dinero indirectamente. ¿Por qué? Porque va a tener menos gastos financieros y por lo tanto puede venir a tener beneficio. Bien, ¿qué beneficio? 10 millones, 20 millones de euros. ¿A costa de qué? Pues a costa de ampliaciones de capital donde hemos duplicado y triplicado el número de acciones y donde antes la misma empresa que valía 50 céntimos ganaba virtualmente 10 millones, ahora que sigue ganando 10 millones y hay 3 veces más acciones, por decir algo, que me estoy inventando el número, vamos a dejarlo en 2 veces, ya no es suficiente. Si antes valía 50 céntimos ganando 10, ahora que gana 10 y hay el doble de acciones, en realidad tu empresa vale 25 céntimos. ¿Qué está pasando aquí? Pues que la gente no sabe que para ir a una ampliación de capital, lo primero tiene que darse 2 circunstancias. Si la ampliación de capital es solo para amiguitos, donde la gente pobre como tú y como yo no pueden comprar, esa ampliación de capital ya te digo yo que es muy favorable para el accionista. ¿Por qué? Porque no te las dejan comprar a ti. Cuando algo no te lo dejan comprar a ti es porque sería muy beneficioso para ti. Dicho esto, ¿vale? Es muy importante este detalle. Cuando todos podéis ir a la ampliación de capital es porque necesitan vuestro dinero para sobrevivir. Y necesitan que se diluya, ¿qué? Vuestro dinero. No el suyo, el vuestro. ¿Vale? Imaginaos una persona que ha comprado OHL a 75 céntimos. Acude a la siguiente ampliación de capital, que por lo que sea las puede comprar a 75 céntimos. Tiene que invertir el doble de dinero para mantenerse a 75 céntimos. Pero es que tus acciones ahora valen 50, amigo. Acabas de meter el doble de pasta y tus acciones, en vez de diluirse hasta 25, bueno, pues han quedado en 50. O sea, sigues perdiendo un tercio. Bien, acudes a la segunda ampliación de capital, que ya habías metido el doble de dinero, ahora tienes que meter mucho más dinero. Y seguimos con la tendencia bajista. Ahora en vez de 50 céntimos, pues te valen 25. Pero seguimos metiendo dinero en una empresa que no da dinero, que aún encima te están pidiendo dinero para sobrevivir y que los muy cachondos generan bonos convertibles para volver otra vez a diluir la empresa. Es un problema muy gordo. Y la gente me sigue preguntando por OHL. Está claro que hay empresas que no valen nada. Está claro que el 90% de la gente seguirá perdiendo en bolsa. Sí. Y está claro que la gente no entiende que el 90% del tiempo, el 90% de tu dinero tiene que estar siempre fuera de la bolsa. Precisamente por esto. Precisamente por estas cosillas. ¿Vale? Esto lo tenemos que entender todos, yo el primero. El 90% del tiempo tiene que estar el 90% de tu dinero fuera de la bolsa. Y cuando veamos oportunidades con empresas buenas y claras, entonces compramos. Mientras tanto, no. ¿Vale? Mientras tanto, ya puede decir José Elías que nos vamos a las nubes, o como lo he visto yo en algún otro vídeo, que es que tienen una tecnología para construir muelles desde barcos. Me parece maravilloso. ¿Cuánto dinero gana con eso? No gana dinero, pierde. Bueno, pues métete la tecnología por una oreja. ¿Vale? Así que vamos a dejar ya el tema de OHL. Es una estafa piramidal clarísima, donde, bueno, pues se van a hacer millonarios. El amiguito de José Elías, que vendió la mitad de sus acciones, llevándose el 100% del dinero invertido más gastos, y ahora es propietario del 50% de acciones que tenía antes gratis por la cara.
¿vale? Le echaron la bronca, eso sí, ¿eh? Le echaron la bronca públicamente, le dijeron, qué malo eres. Ya, qué malo eres, sí. La misma estafa de siempre, ¿vale? Huid cuando podáis. Y ahora empezamos con la que nos pide Alex, que es en Japón, ¿vale? El mercado japonés suele tener unas empresas maravillosas, pero maravillosas, bonitas y bonitas. Son empresas muy potentes. El problema de Japón, que está muy lejos y que no tenemos un tratado comercial España-Japón o Japón-España. No lo tenemos, ¿vale? ¿Lo tiene la Unión Europea con Japón? Sí, ¿vale? Con eso, pues nos podemos salvar. Sí, bastante nos podemos salvar. No tendría que haber, se tendría que evitar la doble imposición, tanto para dividendos como para compraventa de acciones. Es decir, si yo compro unas acciones en el mercado japonés y obtengo un rendimiento, ¿vale? Un beneficio, que Japón no se me quede, yo qué sé, con un 10, un 15, un 20% de ese beneficio, y cuando ese beneficio llega a España me diga Hacienda, pues yo me voy a quedar con un 20 también, porque entonces tenemos un rendimiento muy bajo. Eso es un problema, ¿vale? Tenemos un tratado entre la Unión Europea y Japón, pero no entre España y Japón. Por lo tanto, la Hacienda española, que ya la conocemos, va a intentar sacar el máximo partido posible, aunque te estén engañando. Si tú no te das cuenta que te estoy cobrando de más y no protestas, pues pagas y ala, a otra cosa. Bien, dicho lo cual, Japón es un país que me gusta mucho para invertir, pero tiene sus problemillas, y esta, que es Tokyo Electron, ¿vale? Cuyo nombre es 8035, ahí en Japón pues le ponen numeritos a las empresas, tiene una proyección alcista muy bonita desde después de la pandemia, justo en octubre, junio, septiembre, más o menos esa zona, donde, bueno, pues tenemos un crecimiento muy bonito, donde vemos que hay un crecimiento exponencial, y ya sabéis cuando hay un crecimiento exponencial que luego viene un bofetón. Fijaros que ha tocado ya el 38.2 de Fibonacci, un punto de entrada maravilloso para esta empresa. También lo ha acelerado bastante las palabras del señor Trump, donde vemos que hay una caída del valor y vemos, a grosso modo, unas divergencias alcistas muy bonitas. Una caída, perdón, una caída muy profunda. Fijaros también que en este impulso alcista de aquí, donde voy a ampliar por si no lo veis con el móvil, que es el primer impulso alcista, todo este de aquí, voy a corregir un poquito más, podemos hacer lo mismo, podemos trazar un Fibonacci desde los máximos hasta los mínimos, que es la barrita esta de aquí abajo del otro Fibonacci, que es más grande. Voy a intentar corregirlo ahí. Ahí estaría. Y fijaros cómo el precio ha ido bajando y ha llegado hasta el 38.2, ¿vale? Son mínimos del 2022, que ahora vamos a ver qué es lo que pasó en el 2022. Esos mínimos del 2022 luego pasaron de ser de 11.000 yens, hasta casi 40.000, ¿vale? Multiplicó por 4. Es muy, muy interesante, ¿vale? Ahora nos encontramos que en este impulso alcista muy exagerado, nos encontramos incluso por precios por debajo del 38.2 de Fibonacci. Muy interesante. Vamos a ver los fundamentales, porque deben ser unos fundamentales muy malos, ¿no? Con esas caídas deben ser terribles. 3% de dividendo a estos precios, PER 18, donde tenemos un PER anual muy exagerado en el 2023, muy bajito en el 2022, donde en el 2022 teníamos un PER medio de PER 16. Y este PER 50 no lo vamos a deshacer de él porque es muy exagerado para el mercado japonés, donde vemos que tienes un PER máximo de 30, 22, 16, 17, ¿vale? Así que lo normal para esta empresa sería un PER 20, 25, ¿vale? Para hacernos una idea que ese sería el PER normal. Ahora nos encontramos con un PER 18, quiere decir que está ligeramente baja, que no barata, pero ligeramente baja. Y como casi todas las empresas japonesas, con una gestión impecable. Generación de caja, generación de free cash flow, deuda por los suelos, inexistente. Fijaros que aquí ya no tienen ni deuda, ellos son gente que hace las cosas muy bien. Fijaros, crecimiento trimestral en ingresos y márgenes. Fijaros en anual, o sea, crecimiento, bache del 2023, de ahí vienen esas caídas de 2022 por las previsiones de crecimiento del 2023, y recupera muy bien el 2024 con márgenes y beneficio. Con lo cual nos encontramos en zona de bajada brusca con un 2024 que lo ha hecho muy bien. Bueno, pues esto quiere decir que con poco dinero, cualquier compra de la zona del 38.2 de Fibonacci para abajo es una compra excepcional, ¿vale? Estamos hablando de 18.600, iba a decir yuanes, no, yuanes no, ahí que no me sale, el yen japonés, ¿vale? 18.600 para abajo, ¿vale? Es muy, muy importante esto, perdón, 18.400 para abajo, es muy, muy importante, ¿vale? Ojalá de ese punto de entrada porque ya ha pasado hace unas semanas, muy importante.
Esta empresa, muy buena. Vamos a la siguiente japonesa, que esta es Screen Holding, pero se llama 7735, por si la buscáis. Exactamente el mismo comportamiento, es decir, una empresa que yo la cojo después del... El Fibonacci lo cojo después del 2020, septiembre, junio, octubre, más o menos por esas fechas, depende de cada una. Tenemos un impulso alcista primordial, el primero que tenemos, y luego baja, 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 y se queda por debajo del 50% sin buscar el 38.2. A partir de ahí, estamos hablando de una empresa de 3.500 yens, sube hasta 19.500 yens. Como veis, multiplica por 5,5. Multiplica por 5,5. Con una subida vertical, muy, muy vertical, que termina en una caída muy, muy vertical. Esta empresa reacciona exactamente igual. Pierde 50% y se va al 38.2, incluso por debajo del 38.2, y ahora está exactamente con el mismo gráfico. Empresa mala, vamos a ver sus fundamentales. Venimos aquí y tenemos pues una empresa que va creciendo trimestre a trimestre con algún bachecito, continúa con las subidas. Y de forma anual también tenemos un crecimiento tanto en ingresos como en beneficio y además con subida de márgenes, que es muy importante. 2,95 también, 2,95 como rendimiento del dividendo y un PER 9,8, bastante más barata que la anterior por PER, y el histórico de PER tenemos PER 40, PER 31, PER 13, PER 9,83, PER 27. Ahora nos encontramos con un PER 9,8, es decir, más o menos no solo en el tercio inferior, sino que además pegado al mínimo. Baratita, está baratita. Además vemos que el rendimiento pues, del dividendo no afecta y fijaros en la deuda, ¿vale? Gestión impecable. Esto es lo que buscamos siempre en las empresas. Una deuda que se va reduciendo, con una caja que va multiplicándose, con un free cash flow que más o menos se mantiene estable, pero muy alto, muy, muy alto. Gestión impecable de la mayoría de las empresas japonesas. Me gustan muchísimo. ¿Cuál es el problemilla? Pues lo que decíamos antes, dobles imposiciones, luego de reclamar, la Hacienda española se va a hacer la loca, luego tienes que acudir a las agencias europeas y tal, y pintín y pititán, como siempre, ¿verdad? Pero bueno, ya lo sabemos. Así que también, momento muy interesante para invertir en esta empresa, donde necesita un tiempo de asentamiento exactamente igual que el anterior, estrechamiento de medios, estrechamiento de precio y luego, pues ataque alcista. Y ya veremos, porque aquí nos encontramos con un PER 9 y poquito. Un PER 9 y poquito. En el anterior estábamos en un PER 18. Si tuviese que elegir, elegiría esta primero. Me parecería mucho más interesante, ¿vale? Esta que la anterior. Pero ambas son muy parecidas, tanto en fundamentales como en comportamiento del gráfico. Cuando veamos una subida vertical, hay que empezar a huir. En cuanto dé las primeras señales de debilidad, huir. Ya sé que gana mucho dinero, ya sé que tal. Perfecto. Subida vertical, vemos que hace doble, triple, cuádruple techo en una zona exageradísima donde hemos multiplicado por 5, por 10 o por 12, da igual, salimos por patas y el último yen que lo gane otro, ¿vale? Esto vale para el yen, para el euro, para el dólar o para el yang, me da igual, ¿vale? El último yen que lo gane otro. Y luego, paciencia infinita, porque esto se produjo a principios de 2024, podríamos haber vendido en abril de 2024, nos encontramos ya en mayo de 2025 y nos encontramos a precios en los cuales ya podemos empezar a comprar. Un añito esperando. Fijaros los detalles, ¿vale? Empresas japonesas antes iba a decir, empresas japonesas que agradecer a Alex y a Alex. Muy, muy bonitas. Me gustan mucho. Ahora vamos con las de siempre. El Grupo San José, que ha tenido una reacción muy mala por culpa de las palabras de los aranceles de nuestro amigo Trump, donde atraviesa la media de 200 sesiones. No hay que tener ningún miedo. Como decía alguno en algún comentario, dice, a ver dónde vas a encontrar tú una empresa constructora que no tenga deuda, como OHL. Digo, pues mira, esta misma, Grupo San José. Donde, como os decía en el principio del comentario, donde me inflé a deciros, oye, hay que comprar Grupo San José por debajo de 3,50, comprar por debajo de 3,50, empezar a acumular acciones del Grupo San José, acumular acciones. Bueno, pues ahí alguno pues también decía que el Grupo San José era una mierda, que no se movía nunca. Bueno, pues ahora estamos luchando con los 5,76 euros. Amanecimos con 5,86. Fijaros, desde los 3,50 euros. Empresa que también entrega un dividendo, bueno, no sea una maravilla, pero oye, está bien. 14,6 céntimos. 14,6 céntimos limpios de impuestos. Si tú coges los 0,146 y lo divides entre 3,5, que es cuando yo recomendaba comprar, pues prácticamente es 4,2% de dividendo limpio de impuestos, ¿vale? Limpio de impuestos, que es muy interesante.
Bueno, pues ya hemos superado el 138.2 del primer impulso alcista, hemos ido a por el 161.8 que lo tocó, ¿vale? Momento clave, y como veis tenemos una corrección profunda, quizás sea momento de empezar a mover nuestro Fibonacci. Vamos a ver si se cumple. Movemos el Fibonacci a los máximos siguientes, que son estos de aquí, y efectivamente el precio ha llegado hasta el 61.8 mínimo que tiene que tocar para nosotros creer que es un retroceso fiable donde la gente se ha inflado a comprar para luego volver a tener un impulso alcista. Y como veis tenemos un retroceso hasta el 61.8 donde se paró por debajo pero paró por encima de él, con lo cual la probabilidad de bajar hasta el 50% de Fibonacci es muy pequeña, ¿vale? Ya sabéis que si tenemos un retroceso y hay velas, los cuerpos de las velas están por debajo del 61.8, tanto en apertura como en cierre de mercados, es decir, hay aquí un cuerpo de una vela mínimo, bueno, por la probabilidad de ir a visitar el 50%, que serían 4,63 euros, sería muy apreciable, mucho, muy alta, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues no se ha cumplido y hemos tenido un pulso alcista que, oye, nos va a buscar otra vez la zona máxima de 5,89. Ya sé que no son precios máximos, ¿vale? Pero yo siempre desprecio las mechas y las colas, que serían 6 euros por acción, ¿vale? Hay que tener en cuenta estas cosillas que también se van modificando por culpa de los dividendos. Vamos a ver el MAC, donde vemos que no hay divergencias bajistas ni alcistas, por lo tanto estamos en una situación normal. Si rompemos los 5,90 aproximadamente, 5,89, 5,90, pues oye, podemos tener otro impulso bajista para luego tener un retorno alcista. Nos podría llevar al siguiente nivel de 138,2 de Fibonacci, que son 6,87 euros. Fundamentales tiene para llevarlos a cabo. Otra cosa es que la dejen. Ya sabéis que es una empresa pequeña, con muy poquitas acciones, 65 millones de acciones, y por lo tanto el dividendo le sale más o menos barato con respecto a su beneficio. Cosa que si OHL mañana quiere entregar un dividendo con miles y miles de millones de acciones, pues o se tiene que gastar un pastizal o tiene que entregar un dividendo paupérrimo. Así que vosotros ya sabéis dónde podéis elegir. Comparar, no me hagáis caso, vosotros comparar fundamentales, comparar gestiones, comparar cajas, comparar ampliaciones de capital si las hay y luego elegir vosotros o vosotras. Otra que está muy bien, que es Fluidra, donde es una empresa que también hace bastante tiempo lo pasó muy pero que muy mal, donde fue a tocar este gap antiguo que está en esta zona de aquí, la zona de los 13 euros por acción. Antiguamente era más alto porque entregó dividendos por el camino, y había otro gap aquí que sería muy interesante, 8,90 si lo llegase a tocar. Como veis, atraviesa ese gap, se queda un poquito la parte de abajo y a partir de aquí camino alcista. Viene el señor Trump y justo habla el señor Trump cuando nos encontramos en el borde inferior de nuestro canal alcista, provocando una ruptura tremenda. Como veis, una vez que atravesamos el 61,8 de Fibonacci, nos vamos al 50%, probabilidad altísima, 19 de 20, ¿vale? Probabilidad muy alta, 95%, y ahora, pues oye, rebote y se para justo en el 61,8. Hoy amenazamos con 20,64 y estamos dejando una vela verde, que quiere decir que, oye, estamos intentando subir. Bien, perfecto. Tenemos las 4 medias apuntando hacia abajo, cruce negro, en vez de dorado negro, ya la media de 50 sesiones cruza la de 200, y bueno, vamos a intentar que el precio y las medias se estrechen para tener un año 2025 que intente romper los máximos anteriores, que por cierto se me han movido, no, están aquí, y están más o menos en 25,88. Si lo rompe con fuerza y volumen, podemos tener una proyección alcista hacia la zona de los 31,40. Muy interesante esta acción, muy interesante. Otra de ellas es Almiral. Almiral también hizo una ampliación de capital y lo hizo a precios más caros que los que cotizaban en aquel momento, que no recuerdo porque de esto fue a finales y a principios del 2024, ¿vale? A finales y a principios del 2024. Fue una ampliación de capital solo para amiguitos, no para vosotros, que sois los pobres, y yo, que también soy pobre. No es para vosotros, sino para gente millonaria. O sea, cuando tú ves que hacen una ampliación de capital en una empresa para comprar un medicamento, para comprar activos, para invertir en un medicamento en concreto, ya os dije en aquel momento, digo, a ver, si yo no puedo acudir a ampliación de capital y solo pueden ir 4 amiguitos, ¿por qué será? Porque las están regalando. Si no, no la podríamos comprar cualquiera, ¿vale? Bueno, pues la ampliación de capital fue, me lo invento porque no recuerdo las cifras, imaginaos que estábamos a 8 euros, la ampliación de capital fue a 8,50.
más la prima. O sea, increíble, ¿vale? En aquel momento ya avisé. ¿Qué está pasando con Almirall? Pues una empresa que lo ha pasado muy mal también, donde ha pasado unos baches tremendos, donde también os decía que había que comprar Almirall por las proyecciones a futuro que podían tener. El medicamento que tiene ahora está yendo muy bien, acaba de ser aprobado la venta en Francia, lo cual le viene muy bien. Bache tremendo por culpa del señor Trump, atraviesa la media de 200 sesiones, rebote estupendo y ahora vamos a por los 10 euros, que son más o menos los máximos del primer impulso alcista donde trazamos nuestro Fibonacci, ¿vale? El señor Trump nos ha venido fatal porque íbamos ya directos a por el 138.2, que eran 10,88, para luego pues corregir e intentar el 161.8, que son 11 euros con 36. No lo he dicho en las demás porque se me ha olvidado, pero el Grupo San José, desde mi punto de vista, vale mucho, porque está muy barata y vale muchísimo, pero lo normal sería entre 7 y 9 euros por acción, aunque yo incluso podría predecir, que no lo voy a hacer, pero podrían valer incluso tranquilamente 12 euros por acción. Pero el Grupo San José, el problema que tiene es que es una empresa muy manipulable, porque es muy pequeña, porque tiene muy poquitas acciones y la mayoría están en manos de una familia. Por lo tanto, van a hacer lo que diga esa familia. Ese es el problema del Grupo San José. En cuanto a Fluidra yo calculo que un precio óptimo para Fluidra, con los datos que tenemos hoy en día, pues sería entre 28 hasta 35. Es una horquilla muy amplia porque depende de muchos factores. Ya sabéis que su principal negocio también, uno de sus principales negocios está en Estados Unidos, donde allí, pues oye, sus principales competidores están cayendo a saco en los beneficios, mientras que ellos están creciendo en beneficio y ampliando negocio. También es cierto que necesitamos mover muchos repuestos, mucha fabricación de esos repuestos los vamos a tener que mover a Estados Unidos para no tener aranceles sin problemas con Estados Unidos, y eso, pues oye, cuesta dinero y lo que sea, pero tenemos que hacernos amiguitos de Estados Unidos fabricando y gestionando allí en Estados Unidos, y la parte europea fabricando aquí y gestionando aquí. Eso sería lo ideal, pero no me escuchan, no me hacen caso, como si yo les pudiese dar algún consejo, ¿no? Eso sería lo ideal, ya veremos lo que se puede hacer con ese tema. En cuanto a que no estaba el amiguito Trump, bueno, pues esta empresa valía entre 32 y 35, 37 euros por acción, tal y como estaba gestionando sus activos, su deuda, estaba controlando muy bien su deuda, estaba controlando muy bien sus gastos, habían conseguido ahorrar 60 millones de euros de un plan de 100 millones, lo estaban haciendo realmente bien. Oye, ampliando dividendo, ampliando, bueno, la caja, perfecto y maravilloso. Bueno, pues llega el señor Trump y entonces ahora tenemos una horquilla más amplia, que va desde los 28 hasta los 35. Ya veremos, pero en cambio son precios que están muy por encima del precio actual, con lo cual Fluidra también es una inversión bastante interesante. Y Almirall es una empresa que, desde mi punto de vista, dependiendo cómo influya en las cuentas, el negocio que tiene ahora, el medicamento que están vendiendo ahora, que tiene que aprobarse en un montón de países a lo largo de este 2025 y parte del 2026, según cómo influya en la caja, porque todavía no estamos muy seguros cómo le va a influir, bueno, pues podría ser una empresa que podría ir desde los 13 hasta los 16 euros, pero típicamente unos 15 euros por acción. Ahora está luchando con los 10 euros, con lo cual hay margen, ¿vale? Pero es una empresa que me he inflado a recomendar comprándolas por debajo de los 8,50 euros. Zona óptima de compra esta de aquí, que visitó muy brevemente por debajo de los 7,50 euros. Muy brevemente. Muy brevemente. Es una desgracia. Por desgracia ha sido en muy corto tiempo, no como en Agas o como Repsol o como ArcelorMittal, y por lo tanto da muy poquitas oportunidades de entrada a precios óptimos, ¿vale? A precios óptimos. Cualquier compra por debajo de la media de 200 sesiones, excelente. Esperamos precios de más o menos 15 euros por acción. ¿Y ahora qué le pasa a nuestra amiga IAG? Bueno, pues IAG tuvo una subida vertical, ha tenido una bajada vertical, justo hasta el 23,6, rebote hasta el 38,2, como veis aquí, ¿verdad? Es otra cosa que os enseño mucho en los vídeos, que las caídas verticales o cualquier caídas luego provoca un tiempo de asentamiento. Necesitamos que el precio, pues oye, se tranquilice un poquito, las medias se junten, el precio oscile entre ellas y luego ya veremos si hay un impulso alcista o no, dependiendo de los fundamentales. Pero una cosa que os enseño mucho es cómo los precios se suelen parar en ciertos niveles de Fibonacci. Por debajo del 38,2 es muy difícil acertar exactamente el precio, muy difícil, pero mira, aquí ha parado justo en el 23,6 y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque las velas se suelen comportar de una forma muy peculiar, y es cuando alcanzamos y paramos en un nivel de Fibonacci, las resistencias
serán, a un futuro cercano, serán los siguientes niveles de Fibonacci. Algo que también hay gente que me discute, como los gap. Digo, pues perfecto, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, maravilloso. Pero mira, esto es un claro ejemplo. Se para en el 23.6, empieza a subir, ¿y dónde se para el precio? En el 38.2. Retrocede, empieza a subir, a subir, a subir. Bueno, pues empieza con unas notificaciones muy alentadoras, pero vuelve a bajar. Empieza a subir, a subir, a subir. ¿Dónde se para el precio? En el 50% de Fibonacci. Una vez que ha retrocedido un poco, hoy hemos superado ese 50%. Y espero que continúe así, ¿vale? Que se vaya el precio bastante más alto. Siguiente resistencia, pues será los 3,43 euros aproximadamente, que es donde tiene el 61.8 de Fibonacci. 61.8 de Fibonacci. Muy, pero que muy interesante. El otro día, hablando con un compañero vuestro, me decía que, bueno, pues que viendo cómo se comporta IAG y pues, los fundamentales que tiene y tal, que lo más interesante sería vender en máximos y comprar en mínimos. Digo, anda, claro, ya me encantaría a mí saber cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos para hacer eso. Digo, si es que a todos los pasados somos todos súper inteligentes, somos todos súper dotados. Si yo ya tengo claro viendo esto que tenía que haber comprado aquí, vendido aquí, comprado aquí y ahora vender, pues ya cuando esté el gráfico ya os diré dónde hay que vender. No, ¿vale? Cuando estamos en una acción donde sus fundamentales crecen de forma estratosféricamente buena, que estamos a unos precios muy baratos para IAG, donde es bastante posible que lleguemos a alcanzar los 5 euros, 5,50, incluso 6 euros por acción. Todo depende también cómo se comporte el dividendo, porque IAG, oye, pues lo más interesante que tenía el pasado era una proyección a unos dividendos grandes. Bueno, pues esa acción, lo mejor que podemos hacer siempre, es estarnos muy quietos. Muy quietos. Sobre todo si me habéis hecho caso y habéis comprado en 1,15 € o incluso por debajo de 1,51 €. Siempre lo digo en los vídeos. Muy quietos. Porque es una pena que tú tengas acciones a 1,15 €, las vendas aquí en, yo qué sé, en 2,50 €, que has hecho el agosto, porque has ganado más de un 100%, has hecho el agosto, pensando que esos son los máximos y que ahora va a retroceder muy fuerte hasta 1,50 €, resulta que cae durante 3 días, rebota y al final vas a tener que comprar a 3,15 €. ¿Para qué hemos vendido a 2,50 para comprar a 3,15 €? Si es que había ganado un 100%, bueno, pues ahora resulta que he tenido que comprar las acciones con un descuento de 75 céntimos, por ejemplo. Madre mía, pues ya estoy perdiendo dinero, ¿vale? Si me hubiese quedado quieto, estaría ganando mucho más dinero y no estaría comprando mal. Porque al final, ¿qué? Aquí meto 10.000 euros, por ejemplo, aquí saco 20.000, ¿y cuánto compro? Pues a lo mejor aquí digo, con lo caras que están meto menos, meto 7.000. Entonces, claro, estamos metiendo menos dinero, pero muchísimo más caro. Estoy comprando muchísimas menos acciones. Cuando antes tenía miles y miles de acciones y llevaba un 100% de beneficio, y aquí llevaría casi un 200% de beneficio. Y sí, pues oye, la regla general es, si tú estás en una empresa barata, cuya proyección es mucho más cara, quédate quieto. Quietecito. No toques nada que lo rompes. Si has comprado a muy buen precio, la empresa sigue barata, lo que pasa es que estamos viendo una proyección alcista, quédate quieto. ¿Por qué? Porque esto ya lo sabemos, que lo he dicho en varios vídeos. Esto termina muy mal, con unas caídas muy grandes. Pero yo no tengo ni idea dónde va a parar. No sé cuál va a ser el futuro. ¿Vale? En el corto plazo no sé cuál va a ser el futuro. No sé dónde va a parar la subida y no sé dónde va a parar la bajada. Con lo cual a lo mejor estás quietecito si tú confías en la empresa y vas a largo. Si tú vas a corto plazo, por supuesto, exactamente igual que los bancos. Quédate, vende donde puedas, sal y no vuelvas a entrar. Hasta que se ponga hiper barata. El problema de IAG es que aquí no está hiper barata. ¿Vale? Como decía otro compañero vuestro, que decía, nuestro, quiero decir, que decía que en 2,50 € está muy barata. Digo, hombre, muy barata está en 1,15 € y 1,51 €. 2,50, pues sí, puedes comprar. A ver si sale bien la jugada. Oye, y si has comprado 2,50, pues le ha salido la jugada. Perfecto. Pero es un alto riesgo. ¿Vale? Un alto riesgo. Otra es Farmamar, que fijaros, ya va por 76 € por acción. Muy bien. Tiene un comportamiento hoy estupendo. Como veis, está haciendo una especie de pequeña triangulación que no me atrevo a dibujar. Una triangulación que podría ser simétrica, cuyas proyecciones alcistas, pues bueno, son más o menos hasta aquí, hasta la mitad del canal alcista que estaba formando anteriormente antes de esta gran bajadita. ¿Explicable? Sí, explicable. Nos estamos poniendo muy caros para los fundamentales que tenemos, lógicamente.
Pero, ¿cuál es el problema de PharmaMar? PharmaMar es una empresa que ha decepcionado en los últimos resultados trimestrales. Ahí tenéis el vídeo donde lo explico, donde hay cosas que son muy... pues que defraudan, lógicamente, pero otras que, bueno, deja un hilito de esperanza muy prometedor, muy prometedor, con ciertas cosillas, ¿verdad? Como explico en el vídeo. Lo que tenemos que tener claro es que no nos movemos por fundamentales en esta empresa, por ahora. No nos movemos por fundamentales, nos movemos por noticias muy positivas que parece que se están cumpliendo. No como en el caso de Aplidin, que alguno también me volvía a sacar el caso de Aplidin, donde, bueno, pues Aplidin, patatín, patatán, como dije en varios vídeos también de hace el Pleistoceno anterior, ¿vale? Estamos hablando de 2022-2023, donde hablábamos de, cada vez que hablaba el presidente, el CEO de PharmaMar, el señor Sousa, pues llovía. Cada vez que hablaba llovía. ¿Por qué? Porque exageraba mucho los datos de Aplidin. Los exageraba muchísimo. Mucho. Donde veíamos que el futuro eran las vacunas y no el tratamiento con Aplidin para el COVID. Donde no te iban a dejar sacar Aplidin porque, lógicamente, el negocio de las vacunas es para gente extremadamente poderosa, empresas extremadamente poderosas que pueden comprar voluntades fácilmente. No van a dejar que venga una empresa de 400 millones, como era en aquel momento, o 600, 800 millones, como era PharmaMar, a vender su producto y forrarse ellos. Ni de broma iban a permitir esa situación, ¿no? Bueno, pues ahora nos encontramos en un caso que es exactamente todo lo contrario. El CEO no habla, maravilloso, eso siempre es bueno, que no hable, donde no se exageran los resultados, sino que ponemos los resultados encima de la mesa. Y todo, pues oye, empiezan a hablar los expertos, que son los que realmente saben de estas cositas, y están muy contentos. Donde hay muchos contratos millonarios y otros mil millonarios, donde nos aportan ciertos beneficios, ingresos y demás. Con esos datos, no como lo de Aplidin, con esos datos podemos estar más o menos muy tranquilos. Yo estoy tranquilo al 99,8% aproximadamente. Me ha bajado un poquito el ratio debido a que nos ha salido un competidor que, como decía un suscriptor del canal, bueno, pues se trata de otro tratamiento para células microcíticas, cáncer de pulmón de células microcíticas, pero no tienen el mismo nicho de actividad, por así decirlo. Bueno, yo no estoy seguro de sus palabras y nunca me voy a fiar siempre de esas cositas. No vaya a ser que tengan debajo de la manga un estudio donde pueda tener pues una equivalencia a Zepzelca e incluso hacerlo bastante mejor. Con lo cual, siempre me queda esa espinita. Pero estoy bastante tranquilo con los resultados. Nos queda muy poquito y las proyecciones son muy alcistas. Mucho. Así que siempre que veáis en precios irrisoriamente bajos PharmaMar, es momento de ampliar posiciones. Yo, como comenté en los vídeos anteriores, si bajase a 65, más o menos esta zona de aquí, es donde empezaría a ampliar posiciones otra vez de PharmaMar. Llevo mucho dinero, muchas acciones de esta empresa, y comprando a 65 mejoró mucho la media. Pero bueno, 65 son a día de hoy precios muy baratos para esta empresa. Mucho, con las proyecciones que tienen. ¿Nos puede salir mala jugada? Sí, nos puede salir mala jugada. Siempre nos puede salir algo malo. Siempre. Pero ese es el problema de la bolsa. ¿Cuándo compramos? Pues exactamente igual que las japonesas. Oye, que yo he comprado 38.2 de Fibonacci y resulta que durante las 2 semanas ha seguido bajando. Ya, ese es el problema. Nadie sabe dónde está el suelo de una empresa. Pero si tiene buenos fundamentales y tiene proyección a futuro y está barata, compra, porque dentro de un año seguramente la podrás vender al doble, al triple o al cuádruple, como ha pasado ya en la historia de las dos empresas japonesas que hemos traído. Pues aquí pasará algo muy parecido. Crucemos los dedos para que esto se cumpla y sea más o menos para finales del 2026 o incluso, si la cosa va bien, primer semestre del 2026. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que no os toméis a mal ningún comentario. Por supuesto que no es para ni reírme de nadie, ni llevarme mal con nadie, ni llevarle la contraria a nadie. Simplemente son avisos para gente nueva que no me conoce y que se piensa que la bolsa, bueno, pues es fácil. Para nada. Yo cada vez que llevo invertido más de 2 décadas y os puedo asegurar que me estoy dando cuenta que cada vez sé menos y cada vez me sorprendo más de lo que pasa en la bolsa. Cada vez me sorprendo más y cada vez me llevo más disgustos. Así que tened siempre muchísimo cuidado. Invertir con muy poco dinero, porque lo vais a necesitar si la bolsa sigue cayendo, para poder luego promediar
con un poquito más de dinero y que os salga muy bien la jugada, ¿vale? Ese es el truco fundamental que siempre os explico. Poco dinero en la bolsa. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!